Comenzamos un lunes más, este lunes muy especial además, porque hace varios programas que no tenemos con nosotros, ya lo has podido deducir, al pastor Alberto Ares. Además se encuentra en otro punto de la geografía de la península ibérica, España. Además yo creo que hace más calor que aquí en Fuerteventura. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días, Dios me lo bendiga. David, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, pastor? ¿Por dónde anda? Pues mira, aquí me encuentro en un sitio precioso, luego a ver si puedo y te enseño un poquito cómo es la zona. Estoy en Novelda, en Alicante, aquí me encuentro, estoy pasando por aquí un tiempito ahora, unas semanas, porque estamos en un curso de obreros que se ha llevado a cabo aquí, precisamente en la finca que tiene la iglesia en Novelda. Un curso de duración de 3 meses, ya estamos en los últimos 15 días y me ha tocado a mí venir de profesor estos últimos 15 días y nada, aquí estoy ahora compartiendo un poquito una materia, unas clases y la verdad que esto es un paraíso. Sí es verdad que como tú decías ahora hace mucho calor, no sé si más que en Fuerteventura, pero aquí estamos asados de verdad, pero bueno, gracias a Dios todo bien. ¿Tú qué tal? Una auténtica maravilla, pues la verdad con calor, pastor, ¿para qué le voy a decir que no? Porque la verdad que hace calor, pero la verdad en el estudio con aire acondicionado y otra cosa que la gente sí me ha comentado, me ha dicho, pero vamos a ver, y me lo han dicho así, pero vamos a ver, yo le doy la entonación, porque claro, con un comentario, los programas son grabados, los programas son resúmenes, entonces lo que no quiero yo es que se pierda el espacio de Despertando con Jesús, incluso en verano poder seguir poniendo estos programas, estos espacios que yo creo que edifican mucho, pastor, porque sinceramente mucha gente está falto del amor de Dios, ¿eh? Exacto, exacto. La verdad que parece como que a la gente le gusta mucho este espacio y eso habla de la necesidad, como tú bien dices, de la necesidad de Dios que hay, del hambre y sed de la palabra de Dios. Pero bueno, ahora mismo sabes que vengo de estar un tiempo fuera en Estados Unidos, ahí se me complicó un poco grabar, aunque grabamos algunos programas. Y al venir aquí a España nuevamente tenía una cantidad de trabajo acumulado. Siempre, yo lo he dicho, yo soy instalador de aire acondicionado, tengo mi propio negocio y entonces, bueno, pues entre la cantidad de trabajo acumulado que tenía y ahora que ya nos hemos metido en la temporada de calor, pues estoy que no, de verdad que no tengo tiempo y estoy intentando sacar tiempo de donde no lo hay, así que le pedimos a todas esas personas que sé que están pendientes de a ver cuándo sale un programa nuevo, una entrevista nueva, disculpas, pero es que bueno, carezco de bastante tiempo y a ver, ya cambiarán las cosas Dios mediante cuando finalice el verano. Pero bueno, ahora estamos aquí, gracias a Dios. Efectivamente, es lo importante, estar aquí gracias a Dios y vamos a comenzar, si le parece, pastor, por favor, denos la palabra de ese último culto que realizaba aquí en Morrojable, por favor. Sí, señor, pues estuvimos ahí compartiendo la palabra en tanto en Morrojable como en Puerto Rosario también por la mañana en la iglesia y estuvimos desglosando un versículo o unos versículos muy interesantes que se encuentran en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, donde encontramos al Señor Jesucristo enviando a 70 de sus discípulos a predicar la palabra de Dios, los envió de 2 en 2 y encontramos que esos discípulos venían después de esa misión, venían con mucho gozo, con mucha alegría y le decían al Señor, Señor, increíble, o sea, todo lo que ha sucedido, dice, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y vemos como el Señor lo que hizo fue decirles, bueno, no se alegren tanto de que los demonios se sujeten, sino que alegraos más bien, lo importante es realmente que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Bueno, esos fueron los versículos por los cuales estuvimos desglosando toda la enseñanza y comenzaba diciéndole a la iglesia, recordándoles esa verdad tan importante de que tenemos un Dios que se hizo hombre. Tenemos un Dios que se encarnó, dice la Biblia, en la persona de Jesús, y que vino a esta tierra, el mismo Dios que creó con sus manos y con el poder de su palabra esta tierra, Él descendió a esta tierra para traernos salvación a nuestra vida a través del perdón de los pecados. Jesús vino, Jesús se encarnó y sabía que ese tiempo iba a tener un principio, iba a tener un final. Jesús sabía que en 3 décadas después de haber nacido, en 33 años concretamente, Él iba a morir en una cruz, al tercer día resucitar, y a los 40 días de su resurrección iba a regresar al Padre, iba a regresar al cielo. Así que por ese motivo Él trabajó con un grupo de personas, con un grupo de discípulos, para que la obra no desapareciera con Él, sino que continuara y que creciera.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, que de la misma manera que el Padre le envió a Él con una misión, con un trabajo, Él nos envía ahora a cada uno de nosotros con una labor. Así que el Señor empieza a formar a un grupo de personas, a un grupo de discípulos, y después de una noche larga de oración, escoge uno a uno a esos discípulos. Aquí me detenía unos instantes y yo le preguntaba a la iglesia, bueno, ¿cuándo una persona deja de ser una persona normal, por así decirlo, y se convierte en un discípulo? ¿Cuándo a una persona se le puede catalogar, se le puede, entiéndame esta expresión, colgar la etiqueta de discípulo? Y aquí, David, hay que aclarar una cosa muy importante, que es entender la diferencia que hay entre creyente y discípulo. No es lo mismo. Todo creyente, todo discípulo es creyente, pero todo creyente no es discípulo. Un creyente es aquella persona que ha puesto su fe en Jesús. La propia palabra lo dice, creyente, cree, en este caso, en Jesús. Pero curiosamente, la Biblia, en la carta de Santiago, si no recuerdo mal, dice que los demonios también creen. Los demonios son creyentes, pero no se han entregado al Señor, ¿verdad? Sin embargo, un discípulo no solamente es una persona que cree en Jesús, sino que es una persona que ha decidido seguir a Jesús y vivir para Jesús. Bueno, en definitiva, en resumidas cuentas, el creyente cree en Jesús, pero el discípulo sigue, sirve y vive para Jesús. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Quiere que seamos creyentes nada más? ¿Quiere que seamos discípulos? Bueno, la Biblia es bastante clara y dice que lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que seamos discípulos. En esa última orden, o de las últimas órdenes que el Señor da antes de ascender arriba a los cielos, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que el Señor quiere de ti, lo que el Señor quiere de mí, lo que el Señor quiere de todos los creyentes es que nos convirtamos en discípulos. ¿Y cómo se convierte una persona en discípulo? Bueno, 4 pasos rápidos. Seguramente la gente podría añadir un quinto, un sexto, un séptimo paso, pero yo lo voy a resumir en 4 rápidos pasos. Lo primero, para poder ser un discípulo de Jesús, hay que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que si alguno quiere ir en pos de él, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. Negarse a sí mismo es rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Es dejar a un lado, poner a un lado, abnegar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deleites, nuestros proyectos, nuestras ambiciones, para seguir la bendición de Dios, para dejar que la voluntad de Dios sea la que gobierne nuestra vida. Así que el primer paso es negarse a sí mismo. El segundo paso es desear estar con el Señor, anhelar estar con Jesús. La Biblia dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, que el Señor, cuando escogió a los 12 discípulos, fue para que estuvieran con Él. Un discípulo es aquel que le gusta estar con el Señor. No es una persona a la que haya que obligarle, no es una persona que haya que estar detrás de él para decirle, mira, tú ya oraste hoy, ya leíste la Biblia, mira, tú te vas a congregar este domingo, mira, tú ya hiciste esto. No, es una persona que anhela, desea estar con el Señor. Lo tercero es que un discípulo es obediente y permanece siempre en la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Nosotros, los que nos consideramos discípulos de Dios, somos personas obedientes a la palabra de Dios. Y cuarto y último paso, una persona es un discípulo cuando se deja enseñar. Fíjate el versículo que te leía antes de Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo es alguien que se deja enseñar. Un discípulo es alguien que se deja corregir. Un discípulo es alguien que tiene un carácter moldeable, ¿verdad? No podemos decir que somos discípulos del Señor y creer que nos las sabemos todas y ya no tenemos nada más que aprender, nada más que imitar. No. Los discípulos somos personas que nos dejamos enseñar. Y Jesús formó a sus 12 discípulos a través de estos pasos, estando con ellos y también enviándolos a predicar. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor tiene que enviar
a sus discípulos a predicar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ese anhelo, ese afán, ese deseo de enviar a los discípulos a predicar? Bueno, Lucas, capítulo 10, versículo 1, nos responde a esta pregunta y dice literalmente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Nosotros conocemos a los 12 discípulos, pero el Señor tenía incluso hasta 70, dice aquí. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, el Señor envía a sus discípulos a predicar a todo lugar que más tarde, más adelante, él iba a ir. ¿Qué aprendemos de aquí, David? Que el Señor primero envía a uno de sus discípulos, a uno de sus hijos, a uno de nosotros, a un lugar que él quiere ir posteriormente. Si nosotros queremos que Jesús llegue, no sé, a una persona, a una familia, a un lugar, primero tenemos que ir nosotros como discípulos. Somos esas personas que, por así decirlo, vamos abriendo y preparando el camino para el Señor. El apóstol Pablo dijo en la carta que escribió a los romanos en el capítulo 10 y en el versículo 14, hablando de esto mismo que yo te estoy hablando, y Pablo dice, pero vamos a ver, le dice a la iglesia de Roma, vamos a ver, ¿cómo va a invocar la gente a Dios si no han creído en él? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? No sé si te das cuenta la cadena de trabajo que hay, ¿verdad? Primero hay que ser enviados para que esos enviados prediquen, para que esos que prediquen otros oigan, para que esos que oyen crean y para que esos que crean invoquen el nombre del Señor para que sean sanos. Bueno, encontramos entonces que el Señor envía a 70 hombres a predicar de dos en dos, es decir, 35 parejas, y los envía a predicar. Y entre otras cosas, no solamente a predicar, sino que en el versículo 9, recordemos que estamos tratando Lucas capítulo 10, en el versículo 9 Jesús también les dice, sanad a los enfermos que en las ciudades haya. Y aquí yo le decía a la iglesia, el Señor no ha cambiado. Y si el Señor hace 2000 años atrás envió a los discípulos a sanar a todo enfermo que haya, nosotros tenemos también esa labor, esa misión de orar por los enfermos, de orar para que la gente sea sana. Y qué tremendo que unos versículos después los discípulos llegaban gozosos, llegaban alegres, porque decían, Señor, es que es increíble lo que ha sucedido, tantos milagros, tantos prodigios, tantas señales. Pero lo más sorprendente de todo, le dicen ellos, es que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, se están sujetando, y le dieron gloria a Dios, ¿no? Se sujetan en tu nombre, no en el nuestro. Eso es lo que le dijeron los discípulos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es apasionante porque el Señor lo que hace es como tirarles un jarro de agua fría, ¿no? Imagínate esa alegría, ese gozo. Venían corriendo esos 70 hombres, esas 35 parejas, corriendo al Señor con alegría para decirle, mire todo lo que está pasando. Y de repente el Señor le dice, mira, en el versículo 20 dice, mira, no se gocen tanto, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí el Señor les está dando una enseñanza tremenda, y es que lo más importante no son ni las sanidades, ni los milagros, ni los prodigios, ni aún las liberaciones, que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús. Eso no es lo importante. Eso es bonito, eso es necesario, pero no es lo importante. ¿Qué es lo más importante? Que nuestros nombres estén escritos en el cielo. No sé si lo sabes, David, pero la Biblia habla de varios libros que van a haber, o que hay, no que van a haber en un futuro, no, que ya hay arriba en el reino de los cielos. Uno de ellos es el libro de la vida, ¿verdad? También está el libro de las obras, pero bueno, vamos, déjame hablarte 30 segundos del libro de la vida. En ese libro de la vida están escritos los nombres de todos aquellos que han de ser salvos. Y Jesús dice que lo más importante, que el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra alegría, tiene que ser que nuestro nombre esté escrito en ese libro, que nuestra vida sea salva, que nosotros tengamos la seguridad, la plena certeza, que tengamos la confianza de que nosotros, el día que partamos de esta tierra o que el Señor venga antes a buscarnos, nosotros vamos a ser salvos. Pero eso fue la enseñanza que le dio a los discípulos. Pero qué bonito que dice la Biblia que Él como que se retira, y en el versículo 21 dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu.
Jesús estaba alegre, Jesús estaba gozoso de ver cómo los discípulos estaban experimentando ese poder de Dios. Él estaba gozoso y levanta una oración al cielo y le dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Atento a lo que dice Jesús. Gracias, Señor. Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas. Estamos hablando del contexto espiritual, de la liberación, de los milagros, de los prodigios. Y Jesús dice: has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero las has escondido para ellos, pero se las has revelado a los niños. Y esto nos enseña, David, algo muy importante, y es que hay cosas en el reino de Dios que solo son reveladas a los que son como niños. Los que son como niños en cuanto a la fe, ¿vale? No en cuanto a la forma de ser. No. Hay que ser hombres en nuestra forma de ser, pero niños en nuestra manera de pensar. Niños en nuestra fe. Sabes que los niños lo creen todo. Tú le dices a un niño lo que sea y el niño se lo cree. Y solo los que son como niños son los que realmente van a ver milagros, maravillas, prodigios, liberaciones. A los sabios y entendidos, Dios les revela otras cosas. Claro que sí. A los sabios y entendidos no es que estén cegados, no es que no entiendan nada, pero todo este tema del mover espiritual, de los prodigios, las señales, las liberaciones, Jesús mismo está diciendo aquí que se las tiene que esconder. Y no lo entienden, porque es que de verdad que hay que ser un niño para entender ciertas cosas en la Biblia. Te pongo algunos ejemplos. Mira, sabes que en una ocasión al Señor se le acerca una persona que era sordomuda, y yo no sé si tú lo sabes, pero la Biblia dice que el Señor, para sanar a esa persona sordomuda, lo que hizo fue meterle los dedos en el oído y escupir en la lengua de esa persona. Dime tú, ¿qué explicación? Yo le decía a la iglesia: a ver, ¿aquí hay algún sabio y entendido que me pueda explicar esto? ¿Aquí hay alguien que encuentre el raciocinio y lo pueda decir? Porque esto hay que ser un niño para entender esto, ¿no? Claro, tiene su explicación teológica y todo eso, pero hay que ser como un niño. Hay otro caso que dice la Biblia, que el Señor Jesús se encuentra con un ciego y en vez de orar por él para sanidad, lo que hace el Señor es escupir en tierra. Escucha esto, así dice la Biblia, que el Señor escupió en tierra, hizo barro, que ya hay que escupir, ya me dirás tú, ya hay que escupir para hacer barro, y con ese barro que lo recoge, se lo untó en los ojos del ciego y el ciego fue sano. Dime tú, ¿qué lógica tiene esto, David? O sea, ¿qué lógica tiene esto? Que sí, que luego te puedo dar un razonamiento teológico y unas explicaciones, pero hermano mío, es que hay cosas que hay que ser como niños para entenderlas o creerlas. A un hombre de Gadara dice que lo liberó y los demonios que lo sacó fuera de él los introdujo en un hato de cerdo. Los cerdos no pudieron soportar la presión demoníaca y se arrojaron sobre un precipicio y se ahogaron en el mar. A otro hombre llamado Naamán, que era el general del ejército de Siria, para sanarlo de su lepra, lo que hace es decirle: mira, vete al Jordán y zambúllete 7 veces. No sé, a un hombre como Gedeón, que tenía que enfrentar una guerra y contra miles y miles de enemigos, él hace recuento de sus tropas y dice: bueno, solamente tengo 32.000. Y Dios dice: no, 32.000 son muchos. Redúceme, por favor, ese ejército a 300. O sea, te podría poner muchos ejemplos de cosas aparentemente ilógicas. Y hay que ser como un niño para entender todo este tipo de cosas. Dios ha escondido ciertas cosas a los sabios y entendidos. Esconder significa que no se las puede revelar. ¿Y por qué no le puede revelar ciertas cosas a los sabios y entendidos? Porque creo que si lo hiciera les haría más mal que bien. Y aquí entonces yo me detenía y le preguntaba a la iglesia: bueno, ¿y en qué grupo te encuentras tú? ¿Te encuentras en el grupo de los sabios y entendidos o en el grupo de los niños? Yo desgraciadamente tengo que reconocer, no es lo correcto, pero bueno, yo no tengo que fingir, no tengo por qué aparentar y tengo la obligación de decir la verdad, y entonces desgraciadamente yo me identifico más con los sabios y con los entendidos que con los niños. No es que sea sabio ni entendido, no, yo soy un necio, pero soy de esas personas que a todo le quiero buscar el porqué, la lógica. Soy una persona que me encanta leer la Biblia, estudiarla, analizarla, comprobarla, enseñarla, predicarla, y a todo le tengo que buscar el porqué, la lógica humana y buscarle una ilustración para poder explicarla mejor. Y desgraciadamente me identifico más con los sabios
y los entendidos que con los niños. Y digo desgraciadamente porque eso hace quizá que me pueda privar de ciertas cosas que solo, como dice Jesús, le son reveladas a los niños. Los que a todos le buscamos la lógica, hay ciertos, ¿cómo decirlo? Para que lo podamos entender todos. Hay ciertos moveres espirituales que no es que no entendamos, es que no le sabemos dar explicación. Te pongo un ejemplo. En el aposento alto, cuando Jesús resucita, asciende al cielo, dice la Biblia que en el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Sobre todo el grupo de hermanos que había ahí, eran como unos 120 discípulos, y ahí se derrama el Espíritu Santo, cumpliéndose así una profecía que ya fue dada por un profeta llamado Joel hace siglos atrás, de que un día derramaré mi Espíritu sobre toda carne, dijo el Señor, ¿no? Y se estaba cumpliendo esa palabra. Ese derramar del Espíritu Santo fue tan potente, fue pero tan poderoso, que dice la Biblia que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otros idiomas, una cosa impresionante. Había gente ahí, habían como, mínimo 3.000 personas, que fue cuando Pedro se levantó, predicó, se convirtieron 3.000, pero había muchas más de 3.000, miles y miles y miles de personas ahí, que yo creo que muchos de ellos pudieron entender lo que ahí estaba pasando. Cuando vieron a estos 120 discípulos hablar en nuevas lenguas, metidos como bajo un poder sobrenatural de Dios, muchos entendieron lo que ahí estaba pasando. Sin embargo, otros que no lo entendieron, porque eran sabios entendidos, quizás dice, no, estos lo que están son borrachos, estos están llenos de mosto, ¿no? Qué triste que hay gente que como no entiende ciertos moveres de Dios, no entiende, no capta, no discierne el mundo espiritual, lo que hace es burlarse. Y se burlan. Yo conozco mucha gente que se burla de aquellos que sí creemos en el hablar en lenguas, de los prodigios, en los señales, en las liberaciones y todo este tipo de cosas. Y como ellos no lo ven, como a ellos Dios se lo ha tenido que esconder, lo que hacen es burlarse o menospreciar a los que sí creemos en eso. Y bueno, en la Biblia hay unos cuantos casos de personas que fueron como niños, que creyeron por encima de todo. Uno de ellos, sin dudar alguna, es Pedro, ¿no? Pedro, muchos nos metemos con él porque se hundió cuando el Señor le llamó a bajar de la barca y caminar sobre las aguas. No sé si conoces esa historia. Y es cierto, Pedro se bajó de la barca, caminó un poco y se hundió porque tuvo miedo. Dice, al ver el fuerte viento y al ver las fuertes olas con la tempestad, se hundió. Pero David, hay que ser muy niño para en medio de una tormenta descender de una barca y creer que vas a caminar sobre las aguas. Y Pedro lo hizo. Pedro caminó y dio un par de pasos sobre las aguas. Es verdad que luego se hundió, pero fue un niño. Y entonces hay muchos casos, ¿no? de gente que fueron como niños y que creían en el Señor con toda su fe. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Y con estos y unos cuantos más ejemplos le animaba a la iglesia a que creyera, a que creyeran en el poder de Dios como cree un niño en su padre, que no tengan miedo, que todo lo que la Biblia dice es posible. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si crees, dijo Jesús, podrás ver la gloria de Dios. Y a veces se nos priva esa gloria, a veces se nos tiene que esconder ese poder de Dios porque no lo creemos. Pero cuánto cambiaría la situación, cuánto nos cambiaría la vida si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Eso fue en resumidas cuentas un poquito, David, lo que estuvimos hablando el domingo, tanto en la iglesia de Puerto como en la iglesia de Morrojable. Amén, pastor. Hay muchos Pedros en la vida, pastor, sinceramente, ¿no? Yo también creo que hay muchos Pedros, porque la verdad, sinceramente, y yo mismo, yo lo he dicho muchas veces, yo era un fiel creyente. Yo cuando me hice mi primera comunión, católico, hice mi primera comunión, era muy creyente. Después, con el devenir de los tiempos, es cierto que me alejé muchísimo de Dios, incluso no llegué a creer, lo he dicho creo en múltiples ocasiones. Y cuando mi padre enferma, por desgracia, y parece, y esto es una crítica a todo el mundo, porque sinceramente nos acercamos a Dios cuando tenemos un problema, y esto no debería de ser así, realmente, ¿no? Pero cuando mi padre enferma, me acerco muchísimo a Dios, que es cuando yo contacto con el pastor Alberto Ares, en el año 2023, al principio creo que era, y le comento la posibilidad de hacer el espacio y tal, y después ya hasta 2024 no comenzamos. Pero es verdad, es cierto lo que dice el pastor, es decir, hay muchos Pedros en la vida, muchos niños que creyeron o que creen, que se hunden y después
vuelven, pero yo creo que la fe, y lo digo sinceramente, pastor, no se debería de perder nunca. El Señor siempre tiene propósito para nosotros, nuestro Dios tiene propósito para nosotros, digan lo que digan, las personas digan que se rían, que no se rían, eso da exactamente igual, tenemos que ser fieles, creyentes en la palabra de Dios y estar al lado, ya digo, en las buenas, en las malas, y yo siempre he dicho, pastor, y me lo has escuchado decir muchas veces en este espacio, que los tiempos de Dios son perfectos. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Los tiempos de Dios son perfectos y como tú dices, nadie debería dejar de creer, nadie debería de perderse esta bendición de Dios. Ahí me hiciste recordar ahora, hay una historia en la Biblia, si no recuerdo mal, está en Lucas capítulo 15, que en ese capítulo hay tres cosas que se pierden. Ahí se cuenta la parábola de la oveja perdida, una parábola de la moneda perdida y una parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Nosotros lo conocemos mejor como el hijo pródigo. Y cuando uno lee estas tres historias, se da cuenta que las tres cosas, tanto la oveja como la moneda como el hijo, se pierden de manera diferente. Por ejemplo, la oveja se pierde porque la naturaleza de la oveja es así. La naturaleza de la oveja, creo que te lo comentaba hace meses atrás, es una naturaleza torpona. La oveja no tiene un sentido de orientación muy bien. Entonces se pierde, bueno, por las circunstancias de la vida. No sé si es por lo que a ti te pasó, no vamos a entrar en intimidades ni en nada, pero bueno, se pierde por circunstancias de la vida. Quizá no tenía la intención de perderse, de dejar de creer, pero se perdió. Sin embargo, el hijo pródigo, cuando te leen la historia, no, el hijo pródigo se perdió adrede. El hijo pródigo fue un bandido, un sinvergüenza, que incluso le pidió la herencia al padre, le pidió la bendición. Mira, venga, dame la herencia que me voy. Y se fue y se gastó el dinero, pues a saber con qué cosas se lo gastó y vivió alocadamente, dice la Biblia, y de fiestas y de no sé cuánto y un montón de cosas. O sea, fue una persona que se perdió de los caminos de Dios porque quiso, adrede. Pero luego siempre me ha llamado la atención en la parábola de... Uy, perdón, que hay una abeja, no oveja por aquí, yo le tengo miedo a la abeja, sale para allá. Y siempre Yo me le ha tengo llamado la pánico a atención. las abejas, pánico. ¿Eh? Le tengo pánico a las abejas. Pues no me gustaría que estuvieras por aquí. Mi madre, tremenda abeja hay aquí. Por favor, a ver si se va de aquí. Lo que te está diciendo, la parábola de la moneda perdida, me llama la atención que quien perdió la moneda fue la persona encargada de poseer la moneda. Es decir, hay personas que se pierden por circunstancias de la vida, como la oveja, hay personas que se pierden porque quieren, como el hijo pródigo, y hay personas que se pierden porque alguien les ha dejado perder, porque el que la tenía que cuidar le dio un mal ejemplo, el encargado, el pastor o quien quiera que sea, le dio mal ejemplo y dejó perder esa moneda, dejó perder esa vida. Pero sea como sea, al final, gloria a Dios que tanto el hijo como la oveja como la moneda pudieron retornar nuevamente a donde nunca deberían haberse separado. Así que todo aquel que ha perdido la fe, todo aquel que se ha enfriado espiritualmente, toda persona que por motivos el que sea se ha enfriado, ha dejado de creer, incluso ha pasado de ser un creyente a ser una persona agnóstica, atea, que no cree, bueno, puede volver, y de hecho debe volver a los caminos del Señor, porque el Señor los está esperando como ese padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos. Amén, pastor. Yo como digo, yo recuperé la fe, yo me acerqué a Dios con la enfermedad de mi padre y gracias al pastor Alberto, porque lo tengo que decir, a la primera iglesia cristiana que iba y intento ir cada domingo que puedo al culto, es a Alberto, y de verdad que Dios te bendiga siempre, Alberto, pastor Alberto, porque la verdad que es una maravilla tenerte de verdad en el espacio y tenerte en la iglesia, sinceramente. Y vamos rápidamente con las preguntas, porque claro, tengo que estar corto para allá, para acá, entonces voy con las preguntas y ya lo doy paso al pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué personaje bíblico cree que está infravalorado y por qué? Bueno, no sé, yo creo que cada persona tendría una respuesta, un personaje diferente. Para mí el personaje como menos o más infravalorado, al que menos se le valora, al que menos como que se destaca su gran labor, para mí personalmente, ¿sabes quién es? José, el marido de María. El que ocupó el lugar de padre de Jesús. Para mí este hombre es el menos, no sé si decir como el menos comprendido de la Biblia, o por lo menos que no se exalta tanto su labor. Y oye, que fue el hombre que Dios usó para ejercer la paternidad sobre Jesús. Sabemos que no fue su padre, sabemos que él no puso su ADN, ¿verdad?, en la vida de Jesús, pero oye, al fin y al cabo ejerció de padre, fue la figura paternal, por lo menos terrenalmente hablando, de nuestro Señor Jesucristo, y no se valora su función, su servicio, ¿verdad? De hecho, la Biblia no menciona ni una sola palabra de José directamente, se habla de él
Se cuenta muy por encima su historia, pero que él hablase en primera persona, ni una sola palabra se recoge, ¿verdad? Y para mí fue un hombre extraordinario porque nosotros conocemos toda la historia, ¿verdad? Sabemos cómo fue toda la situación, conocemos que realmente María se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros conocemos todo y no tenemos lugar a la duda porque ya tenemos la palabra de Dios, tenemos la historia bien escrita con su final. Pero oye, vamos a ver, seamos honestos, pongámonos en la piel de José. O sea, que venga tu pareja con la que todavía no has tenido relaciones sexuales, con la que todavía no has tenido intimidad porque estabas comprometido, no estaban casados, ¿verdad? Y antes del matrimonio no se tiene relaciones sexuales, y que te venga tu pareja y que te diga estoy embarazada. Y encima que te diga, no, es por gracia del Espíritu Santo. A ver, o sea, que yo me creo esta historia porque al final está en la Biblia y sabemos el resultado, pero si nos ponemos en la piel de José, ¿quién va a creer esto? A ver si me entiendes. Sería una lucha tremenda que José tuvo que enfrentar. Sin embargo, la Biblia dice que José, como era justo, no quería infamar a María y la quiso dejar secretamente. ¿Entiende lo que aquí está sucediendo, David? En aquella época y en aquella cultura, a las mujeres adúlteras, a las mujeres que habían sido infieles, se las maltrataba a tal punto que se les lapidaba, literalmente. Y José dice, Dios mío, si yo digo esto, la gente, nadie lo va a creer, o sea, nadie va a creer a María. Y la van a tratar de adúltera, de fornicaria, y la van a apedrear. Entonces, ¿qué hace él? Como era justo, dice, la quiso dejar secretamente. Es decir, él quería desaparecer, él se quería ir, él quería desaparecer del mapa. ¿Y para qué? Para que todo el mundo al día siguiente dijera, ay, ¿y dónde está José? Mira, María embarazada, José desapareció, qué sinvergüenza es José que ha dejado embarazada a María y él se ha ido. O sea, él quería cargar como con la culpa. Él quería cargar con la responsabilidad para que no sufriera María. Él dice, yo voy a hacer esto. Oye, qué bueno que un ángel de Dios se le aparece y le dice, José, no temas en recibir a María por esposa, porque lo que en su interior hay es obra del Espíritu Santo. Y José lo cree. Y José obedece y toma a María por esposa. Luego encontramos que cuando nace Jesús, yo creo que a José el estigma como de, ¿cómo decirlo?, de persona que ha sido traicionada, de persona que ha sufrido una infidelidad, le persiguió, ese estigma le persiguió de por vida. De hecho, te digo esto porque a Jesús en una ocasión se le conocía como hijo de fornicación, ¿verdad? Pero ¿qué me vas a decir tú? Le decían a Jesús, si tu madre fue una fornicaria, tú eres hijo de fornicación. José siempre tuvo esa etiqueta, ¿no? Seguramente en el pueblo, en la ciudad, de mira, el que está cuidando a un hijo que no es suyo, y encima le han metido el cuento de que es del Espíritu Santo, pero aún así, José siempre se mantuvo. Cuando Jesús nace, al tiempito aparecen aquellos sabios del Oriente, ¿verdad? Que después la tradición han dicho que eran 3 y algunos le han puesto hasta nombre y le han dicho que los reyes magos del Oriente. Bueno, vamos a ceñirnos a lo que dice la Biblia. Los magos del Oriente van, se postran delante de Jesús, lo adoran porque ellos reconocen que Jesús es el Mesías, pero tienen que se encuentran con el rey Herodes y le dicen, mira, ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle? Y el rey de los judíos, que era Herodes, dice, no, ese soy yo. Dice, no, el verdadero rey de los judíos, que ha nacido y venimos a adorarle. El rey Herodes, cuando se entera de eso, entra como en una crisis, entra en un estado de ira y decreta una ley de matar a todos los niños menores de 2 años. Lógicamente, ahí entraba nuestro Señor Jesucristo, lo iban a matar. Y entonces otro ángel se le aparece a José y le dice, mira, José, tienes que huir, huye a Egipto. Y dice que se va. Y él obedece y lo deja todo. O sea, encontramos en José una persona tan obediente, tan sumisa a lo que Dios le decía, increíble. Luego cuando muere Herodes le dice, venga, regresa. Y ya regresa. Y después siempre me ha llamado la atención que la Biblia no nos cuenta el final de José. No nos cuenta, sabemos que era carpintero, pero ya está, ¿no? Es que no tenemos más datos. Y yo me digo, pero ¿qué pasó con José? ¿Murió? Yo creo que casi seguro. Lo que pasa que, David, lo que la Biblia nos dice, nosotros no lo podemos inventar. Casi seguro cuando Jesús era adulto y Jesús muere en una cruz, sabemos que María seguía viva porque estaba a los pies de la cruz de Jesús, pero lo más probable es que José ya había muerto. María se había quedado viuda. Lo más probable, digo esto porque ya José desaparece de la historia bíblica. Y digo que es el personaje más infravalorado porque, oye, este hombre tan justo, tan misericordioso, tan bueno, tan creyente en el Señor y que no se hable más de él y que ejerció nada más y nada menos que de padre de Jesús.
De hecho, sabes que a los José también se les conoce vulgarmente como Pepe, y ese Pepe viene de Pepe, padre putativo, ¿verdad? Un padre que, aunque no lo sea en lo legal, sí lo es, ha ejercido la paternidad. Y ese fue José, y no se le creo yo, considero que no se le da el crédito que se merece este hombre. Totalmente, pastor. La verdad que José es cierto, ¿no? Es decir, es un personaje que no está prácticamente reconocido y la verdad que es muy, muy infravalorado. Pastor, el personaje más misterioso de la Biblia, por favor. Hoy son preguntas, la verdad que interesantes, o por lo menos creo yo, ¿eh? Bueno, ahí sí, ahí yo creo que ya todos los que nos gusta la Biblia y entendemos un poquito, aunque sea la Biblia, yo creo que ahí estaremos de acuerdo en cuál es el personaje más misterioso. No sé si es la pregunta, pero, o sea, el adjetivo exacto, misterioso, pero sí, sin duda alguna el personaje más misterioso de toda la Biblia es un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento, en el primer libro, concretamente en el capítulo 14 del libro de Génesis, y se nos presenta a este hombre, Melquisedec, como un rey y como un sacerdote, un rey de la ciudad de Salem. ¿Qué ciudad es esa? Bueno, no se sabe. Algunos dicen, porque hay un salmo que habla de Salem, algunos dicen y creen que es Jerusalén. No se sabe, no podemos afirmar categóricamente que Salem era Jerusalén. No lo sabemos. Lo cierto era que era rey de Salem. Salem significa paz. De ahí viene la palabra shalom, que es paz, ¿verdad? Y era el rey. Curiosamente, a Jesús, en Isaías, se le conoce como el príncipe de paz. Y aquí tenemos a Melquisedec, que era el rey de Salem, el rey de paz. Te voy a decir quién es este. Mira, resulta que Abraham se entera que su sobrino Lot ha sido secuestrado, bueno, por una guerra que hubo entre reyes, al final fue secuestrado. Y Abraham hace como un pequeño ejército de 300 y pico hombres, va en busca de su sobrino Lot, lo recupera todas las posesiones, recupera todo lo que había sido robado, y cuando está regresando de esa victoria, dice que le sale al encuentro este hombre, este rey llamado Melquisedec, este sacerdote, que ya eso es misterioso porque el oficio de rey y de sacerdote no se ejercían nunca en la misma persona. Sin embargo, esta persona era rey y sacerdote. Y se le aparece en el camino a Abraham, cuando Abraham viene contento de vencer esa guerra, y dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Hebreo nos dice que el que bendice es superior al bendecido, es decir, Melquisedec estaba por encima de Abraham. Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham lo que hace es, bueno, pues le entrega parte del botín, dice que le entrega los diezmos de todo, le bendice también a Melquisedec. Bueno, ¿y quién es este hombre tan misterioso? Pues chicos, no se sabe. Después, cuando uno lee Hebreos, todavía le quedan más dudas porque dice que no tenía madre, no tenía padre, literalmente dice que no tenía genealogía, y no tenía significa que no se le conoce ni genealogía. Hebreos dice que no tenía ni principio ni fin de días, por eso se cree, casi seguro, pero no hay que afirmar nada que la Biblia no lo diga, se cree que este Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo, es el rey de Salem, es el príncipe de paz. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo para nosotros tiene 2000 años, ¿verdad? Nació en el año 0, pero esta historia que te estoy contando son milenios y milenios anteriores. Bueno, pero es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él se encarnó, ¿verdad? Hace 2000 años, pero el Señor Jesucristo es antes de la fundación del mundo. De hecho, Jesús le dijo, creo que fue a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Para mí este es el personaje más misterioso, este hombre llamado Melquisedec. Amén. Bueno, continuamos con las preguntas, pastor. ¿Qué podemos aprender hoy de personajes secundarios de la Biblia? Bueno, personajes secundarios, me imagino que tú denominas a personajes que no tienen como mucha importancia o mucha participación en la Biblia, y al final es más del 90%, por no decir más todavía, son personajes secundarios. La Biblia te cuenta que tiene, leía el dato hace unos cuantos días, creo que eran entre 3.200 y 3.400 personajes que salen en la Biblia, nombres, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos conocemos? ¿A cuántos de ellos se les conoce verdaderamente su historia? Muy pocos, casi todos son personajes que la Biblia habla muy poco, que se menciona quizá una sola vez o algo, pero que son personas que también marcaron la historia, son personas muy importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Andrés. Si yo te digo, ¿quién es Andrés? ¿Quién es Andrés, David?
Andrés, pues me dices Andrés Pastor y en forma jocosa te digo, repásate el motor. Entonces no sé, no, sinceramente, no sé quién sería Andrés Pastor, de verdad. En España decimos, por interés te quiero Andrés, ¿no? Algo de eso decimos aquí. Ah, sí, Bueno, sí, así mismo es. Andrés, te voy a decir quién es Andrés. Andrés es uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y es nada más y nada menos que el hermano del propio apóstol Pedro. ¿Qué te parece? Primero, Pues si no lo nosotros sabía hoy eso, conocemos a sinceramente. Pedro y algunos le llaman San Pedro, incluso algunos ya, que no me digas de dónde han sacado esa enseñanza, han dicho que San Pedro y la sustitución es el Papa. Bueno, ya no sé, unas cuantas cosas que ahí no me meto porque no quiero saber, porque para mí no tiene ni pies ni cabeza, pero fíjate cómo exaltamos la figura de Pedro. Pero si yo te preguntase, mira, ¿y quién llevó a Pedro a los pies del Señor? Andrés. Fue Andrés. Jesús a quien se le aparece es Andrés, no a Pedro, es Andrés. Y Andrés va en busca de su hermano, le dice, mira Pedro, que hemos conocido a fulano, mengano, ven para acá. Y lo lleva y le conecta con Jesús, y Jesús también llama a Pedro. O sea, fíjate, un personaje tan secundario del cual no se habla mucho, y sin embargo es el que trajo a Pedro, al gran apóstol Pedro, a los pies del Señor. Tenemos el caso, no sé, si quieres te nombro otro, me viene a la mente ahora, por ejemplo, un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom es un hombre que por motivos que no te lo digo, porque si no me alargo aquí 30 minutos más para explicarte esto, pero es un hombre que se ve obligado a albergar el arca del pacto, el arca de la alianza, que es donde moraba, entre comillas, la presencia de Dios, durante 3 meses en su casa. Dice la Biblia que el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia en gran manera. Sabemos que personas desconocidas, pero que aceptan la presencia de Dios en sus vidas, son bendecidas. Tenemos el caso, por ejemplo, de otra mujer que ni siquiera conocemos su nombre, porque Andrés por lo menos conocemos su nombre, alguna gente de su familia como Pedro. Tenemos el caso de Obed-Edom, que sabemos su nombre, pero hay una mujer que siempre me ha llamado la atención, que era una esclava. Una esclava que no se sabe su nombre ni su procedencia, solo se sabe que era una prisionera de guerra, que un hombre que era capitán del ejército, Naamán, capitán del ejército sirio, puso a esta mujer de esclava para su esposa, para que cuidase a su esposa. Resulta que este hombre, el capitán, Naamán, o el general, mejor dicho, se pone malo de lepra. La lepra era una enfermedad que te llevaba a la muerte. Y Naamán estaba preocupado, y esta esclava le dice, mira, mi señor, yo sé cómo puede ser sano. Y le envía al profeta Elías, y dice, mira, yo sé que ahí hay un hombre de Dios, ahí hay un varón de Dios, vete y él seguro que te va a sanar. Y así fue. Naamán escuchó las palabras de esta esclava y se fue a Eliseo, al profeta Eliseo. Eliseo le dijo, vete, Zambullo. Bueno, y fue sano Naamán. Y toda esta sanidad se produjo a un general de un ejército por medio de una muchachita que aparece ahí en un versículo como si nada, y tú dices, oye, tremenda labor que tuvo esta mujer que no se sabe ni su nombre. Así que de todos estos personajes secundarios, como tú les llamas, yo aprendo que no hay que estar en primera línea de batalla para que Dios te use. No hay que tener protagonismo, no hay que salir en una pantalla, no hay que predicar con un micrófono, no hay que ser el pastor de una iglesia o personas reconocidas para que Dios te use. No. Gente que nadie sabe sus nombres, Dios los está usando. Yo siempre he dicho Amén. que si... Yo siempre he dicho, permíteme esta frase. Perdón, pensé que terminaba, pastor. Perdón. Continúe. No, sí, ya la historia terminé, pero me gustaría decirte una frase. Yo siempre he dicho que si yo hoy estoy donde estoy y tengo el lugar, que por supuesto ya te digo que no me merezco, pero si estoy donde estoy, en el pastorado, frente a una iglesia y haciendo lo que hago, no es ni por mí ni por mi capacidad. Y no lo digo por falsa humildad, no lo digo porque yo sé que es cierto. Si yo estoy aquí es porque hay muchísimas personas que están orando día y noche por mí. Personas anónimas que nadie conoce y que ni siquiera me permiten decirlo, por así decirlo, que están en el anonimato, como decimos vulgarmente, en el backstage, ¿verdad? Están ahí atrás, que nadie las ve, pero son esas personas las que sostienen mi ministerio orando por mí día y noche. Una de ellas, por ejemplo, es mi suegra. A mi suegra tú nunca la vas a ver orando en público, le da vergüenza, nunca la vas a ver en una pantalla, ya te lo digo yo. A mi suegra yo le digo, venga y salga aquí un momentito en este video. No, ella se muere de la vergüenza. Sin embargo, es una mujer que a mí me tiene sostenido en oración, y otras tantas mujeres y otras tantas personas que oran por mí día y noche. Y al final son personas anónimas para los hombres, pero créeme que son pero que muy conocidas para Dios. Ahora sí. Amén. Pastor, ¿qué conocemos realmente? ¿Qué sabemos de Enoc?
Enoc, bueno, pues tenemos dos versiones de este hombre. Tenemos, por una parte, la historia bíblica, que es con la que nosotros nos tenemos que quedar, con la que creemos. Y por otra parte hay un libro, el famoso libro de Enoc, donde algunos le dan tanta validez que incluso dicen que es inspiración de Dios y que debería formar parte del canon bíblico y debería ser parte de la Biblia. Bueno, yo te voy a contar de Enoc de lo que yo conozco, que es de la palabra de Dios. Enoc era un descendiente, creo, si no recuerdo mal y creo que no me equivoco, el séptimo descendiente de Adán. Adán tuvo un hijo, ese hijo tuvo un hijo, hasta que llegó Enoc. Enoc fue el padre, ¿sabes de quién? De Matusalén. ¿Qué sabemos nosotros de Matusalén? Que vivió muchísimos años, pastor. Vivió, vamos, la tira del año, 900 y pico años para allá arriba. 969 años, nada más y nada menos. Bueno, pues el padre de Matusalén fue Enoc. Y curiosamente también fue el abuelo de Noé, el bisabuelo de Noé. Todos sabemos la historia de Noé, que la generación en la que le tocó vivir era una generación maligna, perversa, una generación a la que Dios no le quedó más remedio que mandar el diluvio y comenzar de cero. Así que Enoc vivió también en medio de una generación donde el pecado sobreabundaba, donde la malicia estaba a la orden del día. Sin embargo, hasta en dos ocasiones en el libro de Génesis dice que Enoc caminó con Dios. ¿Quién es Enoc? Enoc es un hombre que, a pesar de vivir rodeado de maldad, decidió vivir en santidad. Fue tan apasionada su vida por Dios, que caminó con Dios, y dice la Biblia que Dios lo arrebató. Dios se lo llevó. Solo hay dos hombres a lo largo de la historia y a lo largo de la historia bíblica que no han gustado la muerte, que no han muerto. Uno es Enoc, porque Dios se lo llevó, y otro es Elías, que también Dios se lo llevó. Y Enoc fue esa persona que caminó con Dios. Hay un libro también que te digo que se llama así, el mismo libro dice que Enoc es el autor, pero bueno, esto es totalmente falso. Primero porque ese libro tiene, creo que es del siglo III antes de Cristo, y la historia de Enoc, fíjate tú, la historia de Enoc tiene milenios y milenios y milenios, y no puede ser bíblico, aunque algunos están emperrados, podríamos decir, empeñados en añadirlo a la Biblia, porque hay pasajes en ese libro que contradicen el mensaje bíblico. Así que vamos a desechar todo lo que son fábulas y teorías. La propia Biblia lo dice, que no le prestemos atención a las fábulas, y vamos a quedarnos con lo importante, que es que Enoc fue un hombre íntegro en medio de unos tiempos llenos de pecado. Ahora sí, pastor, que se me fue un momento la cámara que me tenía a mí pinchado. Pastor, ¿quién era Débora y por qué fue tan importante? Bueno, Débora fue importante porque en un mundo o en una cultura tan judía, tan machista como es la judía, o bueno, la cultura oriental en sí misma, en una cultura tan machista, Débora fue una mujer que ejerció el liderazgo, nada más y nada menos que en Israel. Débora es una jueza de Israel. Sabemos que después del liderazgo de Moisés, cuando Moisés muere, es Josué quien toma el liderazgo de Israel, pero una vez Josué muere, Dios empieza a levantar jueces, hombres que juzgaran la causa de Israel, hombres de guerra que supieran cómo guiar al pueblo, ¿verdad?, en medio de la ausencia de tanto liderazgo. Y en medio de un tiempo donde Israel estaba, ahora no recuerdo, estaban oprimidos durante 20 años, no recuerdo bien quiénes eran los enemigos en ese tiempo, pero estaban oprimidos, subyugados a un enemigo durante 20 años. Dios levanta a esta mujer, a Débora, de una manera particular, porque dice que ella como que se sentaba debajo de una palmera y la gente venía a ella para pedir consejos. Y Débora organiza un ejército, organiza una estrategia perfecta junto con otro hombre llamado Baruch. Organiza una estrategia perfecta para liberar al pueblo de Israel de manos de sus enemigos. Así se hace, tal cual ella dice, ¿verdad? Que ya te digo que esto es atípico total, que una mujer ejerciera el liderazgo, ejerciera un juicio sobre Israel, pero Débora lo hizo, salió bien, y cuando vencieron a sus enemigos, hay un cántico que está escrito en la Biblia, creo que está en Jueces 25, puede ser, bueno, no recuerdo exactamente, pero hay un cántico, un poema que ella escribió que hasta el día de hoy se conoce dentro del mundo judío. Así que Débora fue una mujer que rompió moldes, Débora fue una mujer que fue usada por Dios, que fue contracorriente, y ahí nos muestra como una persona apasionada por Dios, da igual
si la cultura te quiere recibir o no, pero que si Dios se emperra en usarte, Dios te va a usar. Y así fue Débora. Débora fue una mujer usada por Dios. Ahora sí tengo la cámara mía pinchada. Pastor, me quedan 2 preguntas. ¿Qué enseñanza deja la vida de Mefiboset? Bueno, Mefiboset, hay una predicación muy buena de Mefiboset. La escuché hace como 20 años, nunca se me ha olvidado y aprendí de este personaje hace muchísimo tiempo. Mefiboset es el hijo de un hombre llamado Jonatán. Quizá no te suena mucho, pero Jonatán es el hijo de Saúl, el que fue el primer rey de Israel. Resulta que en una guerra de Israel con los filisteos, muere Saúl, muere el rey Saúl, muere también Jonatán, y entonces, bueno, pues ahí se levanta una cacería contra toda la descendencia de Saúl para matar a cualquier hijo, nieto, todo lo que tenga que ver con Saúl para quedarse con el trono, ¿verdad? Cuando la nodriza, la persona encargada de cuidar a Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, ahí Mefiboset tendría unos 5 años, se entera de esta cacería, tiene que huir de palacio, así que coge a este niño de 5 años, empieza a correr para huir, para que no lo maten, pero en esa huida se tropieza acá, el niño se le cae y se queda lisiado de los 2 pies, se queda paralítico. Mefiboset, imagínate, en un mismo día pierde a su padre, pierde a su abuelo, pierde la movilidad de su cuerpo, pierde la posibilidad de ser el rey, bueno, lo pierde absolutamente todo y acaba en un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa sin fruto y sin recursos, que paradójicamente, ¿no? Acaba en ese lugar como diciendo ya mi vida se acabó, alguien me dejó caer, como te decía antes la parábola de la moneda, la persona encargada de cuidarme me dejó caer, y aquí estoy en Lodebar, ahora sin recursos. Pero cuando el rey David accede al trono, David tenía una excelente, una íntima amistad con Jonatán. Y en los días que Jonatán todavía estaba con vida, le prometió que siempre cuidaría de él, cuidaría de su descendencia. Así que David, cuando llega al trono, pregunta, bueno, ¿ha quedado alguien vivo de la descendencia de Saúl, de la descendencia de Jonatán? Y dice, sí, mira, por ahí hay un hombre, pero imagínate tú, vive allí en Lodebar y encima está lisiado de los pies, se llama Mefiboset. Y David dice, dile que el rey lo manda a llamar. Y así fue, lo manda a llamar y lo sienta. Aquel hombre que estaba tirado en un lugar llamado Lodebar, ahora está sentado en la mesa del rey. Y el rey le dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó Lodebar para ti, se acabó la miseria para ti. Y ahora te voy a devolver todo lo que se te ha robado. Le devolvió las tierras de Saúl, le devolvió cantidad de riquezas, y ese hombre que vivía en la miseria, al final acaba sentado en la mesa real y viviendo como si fuera un mismo príncipe. ¿Quién es este Mefiboset? Bueno, ya te he dicho quién es literalmente, pero Mefiboset representamos tú y yo. Personas que este mundo nos ha robado todo, personas que este mundo quizá nos ha apartado, nos ha despreciado, nos ha mandado a lugares como Lodebar, pero el Rey del universo nos ha mandado a llamar y nos ha sentado a su mesa y nos ha entregado todas y cada una de las bendiciones posibles. Ese es Mefiboset. Otra de las cuestiones, pastor, ya última para ir terminando, ya estamos cerca de la hora, pero claro, como llevamos tantos espacios que no grabamos, pastor, me va a permitir entonces nada más que 5 minutillos más. La última es, ¿cuál considera la historia más dura o impactante de la Biblia, pastor Alberto Ares? Bueno, aquí yo creo que nadie tendría dudas tampoco de decir cuál es la historia más impactante, más dura. Sin duda alguna, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es que decirte otra cosa sería ridículo, sería absurdo. O sea, fue sin duda alguna la historia más cruel, la historia más dura. Y mira que la Biblia es un libro que destila sangre. La Biblia es un libro de guerras, es un libro donde vas a encontrar muchas guerras, mucha historia, ¿no? Pero la historia más cruel, sin duda alguna, es cómo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta que todos nosotros somos culpables de juicio, todos nosotros somos culpables de pecado, pero Jesús nunca pecó. La Biblia dice que en él nunca se halló pecado. Jesús nunca mintió. Jesús nunca robó. Jesús nunca le hizo mal a nadie. Él fue perfecto en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, Jesús fue traicionado, y no traicionado por cualquiera, traicionado por uno de los suyos, por uno que era tan cercano a él que podía mojar el pan en su propio plato. Una persona cercana. Jesús fue abandonado por todos. Aquel Pedro que dijo, no, yo hasta la muerte te acompañaré y yo si fuera necesario moriría contigo. Mentira. Lo abandonó en el momento más duro. Cuando Jesús estaba afligido y pidió oración, los discípulos se quedaron dormidos. Fue abandonado. Fue golpeado por los líderes religiosos, por los romanos. Fue escupido, fue azotado, fue crucificado, fue asesinado. Y todo eso, ¿sabes por qué? Por amor únicamente.
el único inocente de la historia de la humanidad, fue condenado como culpable para que todos los culpables podamos vivir como inocentes. ¿Qué te parece? Así que sin duda alguna, la historia de la muerte de Jesús es la historia más cruel, más injusta de todas, y lo más sorprendente es que lo hizo voluntariamente. A Jesús no lo crucificó Roma. Dice la Biblia que Jesús puso su vida por sí mismo. Y es la historia para mí más dura, más cruel, la historia del justo muriendo por los culpables. Pastor Alberto Ares, de verdad, Dios me lo bendiga. Mil gracias por estar con nosotros y gracias por traernos un programita más. Gracias, de verdad. Bendiciones. Gracias a ti, David. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Saludos desde aquí, desde Novelda, Alicante. Saludos, pastor. Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, de verdad. Cada día somos más. Ahora la tertulia vecinal y enseguida regresamos, ya digo, con esa tertulia. No te vayas. Hasta ahora. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon. Caminando en Amor y Verdad ya está disponible en Amazon. El nuevo libro del pastor Alberto Ares. 50 enseñanzas basadas en las cartas del apóstol Juan. Para esta Navidad regala Caminando en Amor y Verdad.